Yo voy a hacer, en principio, mi intención es hacer un enfoque profesional desde un punto de vista patronal y independiente para que sirva para una valoración de todos los partidos políticos. En este caso, en principio, UPyD es la que nos ha promovido y, por lo tanto, es el debe ser, pero yo creo que no es un mensaje solo de un partido concreto, es un mensaje que tendrían que conocer todos los partidos políticos, porque yo creo que es importante que conozcan cuáles son los efectos de las decisiones públicas sobre la economía. Es un enfoque técnico lo que voy a hacer, es decir, yo no prejuzgo la política, sino que trato de generar una visión profesional e independiente, y no voy a criticar tampoco el Estado autonómico. Yo creo que es una labor que corresponde a los políticos. Yo creo que el Estado autonómico tiene una importante función que jugar en la provisión de bienes y servicios, pero lo que sí voy a hacer es poner de manifiesto cuáles son las disfuncionalidades que, a nuestro juicio, desde este planteamiento profesional, se deberían corregir en beneficio de la economía y de los ciudadanos. ¿Qué es ACES? Pues ACES es una asociación patronal que, como cualquier asociación patronal, defiende intereses de determinadas empresas con unas limitaciones legales muy claras, marcadas tanto por la legislación laboral como por la legislación de defensa de la competencia. Somos cadenas de ámbito nacional y, por lo tanto, este enfoque de disfuncionalidades del Estado autonómico, quiero que vean que es un enfoque fundamentalmente de operadores que trabajan en un mercado nacional. ¿Cuál es el sector de los supermercados y, en general, el sector de la distribución comercial? Pues es un sector muy dinámico desde el punto de vista empresarial. Es decir, hay una gran competencia a nivel nacional, regional y local entre formatos y enseñas, y el consumidor es el que decide, con su decisión de compra, dónde compra, a quién compra y qué es lo que compra. Y para eso lo que hace falta es que este sector, que es muy competitivo, tenga factores que ayuden a esa competitividad, es decir, que tenga estímulos para hacer las cosas cada vez mejor. Y esos factores de competitividad se basan básicamente en que hay unas reglas de juego que permitan a las empresas ser cada vez más eficientes en costes y diseñar con criterios de gestión empresarial sus modelos y procesos de negocio. Es decir, que el cómo se hacen las cosas lo decidan las empresas y no lo decida la administración. El mercado en el que nos estamos moviendo es un mercado que tiene dimensión nacional, aunque pensemos que al final la decisión del consumidor de compra es independiente. Cuando hablamos, por ejemplo, de sistemas verticales, o el mercado de aprovisionamiento es un mercado que no solo es cada vez nacional, sino un mercado cada vez más mundial. Las empresas tratan de buscar una mayor concentración para mejorar sus economías de compras, bien a través de la generación de grandes cadenas como las que representa ACES, como a través de otras fórmulas empresariales, como a través de centrales de compra o a través de asociaciones, a través de cooperativas o cualquier sistema que sirva para ser cada vez más eficiente en lo que es la definición del proceso de negocio y sus compras. Y además, ese mercado nacional, en cuanto al enfoque de qué es lo que tiene que ser el negocio, se mezcla con una dimensión territorial muy concreta, porque el consumidor decide a pie de calle dónde va a comprar. Y por eso se produce en España una competencia entre grandes cadenas, como he dicho antes, con potentes cadenas regionales y con un mercado tradicional de minoristas que, por ejemplo, en el caso de los productos frescos, tiene una cuota de mercado del 53%. Y por eso, en este esquema, lo que es interesante desde el punto de vista de las reglas de juego es que las reglas del juego sean lo menos condicionantes posibles del modelo empresarial y que sea el propio mercado el que evolucione, que sean las propias empresas las que decidan cómo prestan mejor su servicio, las que decidan cómo mejor se adaptan a las necesidades de los consumidores, y los consumidores, con su decisión de compra, puedan decidir libremente qué es lo que prefieren y cómo prefieren hacerlo. Y desde ese punto de vista, la regulación sí está influyendo o está introduciendo distorsiones en el cómo funcionan las empresas y en el cómo se implantan en el territorio. Hay aspectos regulatorios que afectan a la actividad de los supermercados. En primer lugar, tenemos regulación de ámbito europeo, es decir, la Unión Europea dicta normas para nuestro sector, o que tienen incidencia directa en nuestro sector, con un objetivo muy claro, que es lograr un mercado único, eficiente y competitivo, donde puedan circular libremente los productos y servicios. Es decir, Europa tiene que competir con economías como la economía americana
o con la economía japonesa o con la economía china, es decir, con grandes economías, y lo que hace falta es que el sistema económico, lo que sucede dentro de esa maquinaria, sea lo más eficiente posible. ¿Y eso cómo se consigue? Pues como lo consiguen, como digo, los americanos, haciendo que los productos circulen libremente, que haya las menores trabas dentro de ese mercado conjunto, que además las empresas puedan decidir libremente dónde se instalan y cómo se instalan. Y por eso la Unión Europea, para conseguir este mercado único de bienes, servicios y del libre establecimiento de las empresas, dicta normas concretas, normas que afectan a todos los sectores económicos y, por ende, la distribución comercial. Por ejemplo, tenemos una regulación muy intensa y muy exhaustiva en el ámbito del derecho de la competencia, que es una legislación comunitaria que luego se traduce en legislaciones nacionales, pero que respetan esos mismos principios. Tenemos una normativa muy específica en temas de defensa de los consumidores. Por ejemplo, la legislación de garantías de bienes de consumo es una legislación que trata de armonizarse cada vez más a nivel comunitario. Tenemos una legislación sobre ventas a distancia, que es de ámbito comunitario, que luego transponen los Estados miembros. Una legislación sobre crédito al consumo, es decir, sobre aspectos muy concretos de defensa de los consumidores. Tenemos una legislación única en materia de seguridad alimentaria. Es decir, podría ponerle muchos ejemplos de cómo la intención de la Unión Europea es tratar de hacer un mercado que sea cada vez más competitivo, porque las normas que funcionan o que rigen ese mercado son comunes para todos. Entonces, esa intención de hacer que las normas sean cada vez más comunes, que las reglas de juego sean cada vez más generales, las estamos contrarrestando si esa capacidad de opción que tienen los Estados y en España las comunidades autónomas para particularizar esas normas generales al caso concreto, lejos de conseguir la mayor eficacia de la armonización, lo que consiguen es dar marcha atrás en la armonización. Y para eso voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo de sentido común para aquellos que no lo conozcan, que es el que viene derivado de la Directiva de Servicios, conocida como la famosa Directiva Bolkestein, que se ha traspuesto al derecho español a través de la Ley de Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su ejercicio. ¿Qué es lo que dice de la directiva para el ámbito europeo? Es tan fácil o tan sencillo de explicar como lo que voy a decir a continuación. En principio, lo que dice la Directiva de Servicios, lo que dice el derecho comunitario en general, porque esta directiva viene de la concreción de la jurisprudencia comunitaria de muchos años, lo que dice es que, bueno, hay un principio fundamental en la Unión Europea, que es el principio de libertad de establecimiento. Es decir, las empresas tienen que poder decidir dónde se instalan, cómo se instalan y qué tipo de servicios se instalan. Ese principio de defensa de la libertad empresarial es tan importante que tiene que haber algo que sea realmente relevante o muy poderoso para que se pueda limitar ese derecho del empresario a definir dónde y cómo presta sus servicios. Y eso tan poderoso se llama una razón imperiosa de interés general. Es decir, es posible condicionar la actividad de los empresarios, pero tiene que haber una causa muy poderosa. ¿Cuáles son esas causas muy poderosas? El orden público, la seguridad pública, la defensa de los derechos sanitarios de los consumidores, la ordenación territorial cuando afecte a temas de protección del patrimonio histórico-artístico. Es decir, hay cosas que hay que defender porque son también valores tan importantes como el derecho del empresario a decidir cómo presta su actividad. ¿Y cómo se casan esos valores? Pues lo que dice la Directiva de Servicios es que cuando exista esa razón imperiosa de interés general que lo justifique, las administraciones podrán condicionar la instalación o el ejercicio de una actividad a un procedimiento de autorización administrativa. Es decir, te doy permiso para realizar su actividad porque tengo que ver si tu derecho de ti, empresario, a prestar su actividad no colisiona con el derecho, por ejemplo, a defender el patrimonio histórico o con el derecho a guardar el orden público y la seguridad pública. Y para eso, lo que dice la Directiva de Servicios y la jurisprudencia comunitaria es que tiene que hacerse a través de un procedimiento de contraste entre dos cosas que son muy importantes. Entonces, tiene que estar la justificación y luego se tiene que pasar un triple test. El primero es que cualquier sistema de autorización no debe ser discriminatorio, es decir, una administración pública no puede establecer un sistema de autorización administrativa que discrimine en función del origen del empresario. Oye, si eres de aquí o eres de allí, ¿no? Porque es un derecho que se reconoce al conjunto del espacio económico europeo. Además, tiene que ser proporcionado, es decir, lo que tú le pidas en el proceso de autorización tiene que ser proporcionado a lo que quieras defender, es decir, no basta alegar cualquier motivo para establecer un sistema de autorización procelosísimo, sino que se tienen que buscar las
mínimas restricciones a la actividad empresarial y, además de justificado y proporcionado y no discriminatorio, hay que buscar sistemas específicos para simplificar al máximo la actividad de gestión administrativa, por ejemplo, haciendo que la mayor parte de las autorizaciones se puedan realizar a través de declaraciones responsables, es decir, que el empresario diga, oiga, yo he visto lo que quiero hacer, he visto que con la legislación vigente no genero ningún problema de orden público ni afecto a la ordenación del territorio, yo voy a hacer mi proyecto empresarial y yo declaro que soy responsablemente que mi actividad no va a afectar a estos bienes ni va a dañar ningún… Es decir, es el procedimiento normal y, además, esa simplificación exige en algunos casos que, si la Administración tiene que intervenir, el silencio administrativo sea un silencio positivo o aprobatorio de esa solicitud empresarial. Bueno, pues eso es lo que dice la legislación comunitaria, que parece una cosa muy de sentido común. Bueno, pues a pesar de eso, ha sido un proceso de transposición muy dificultoso, que, como digo, se ha trasladado en la Ley de Libre Acceso a las actividades de servicios o ejercicio y que ha encontrado, en vez de por así decirlo, una tendencia por parte de las comunidades autónomas a entender este proceso como una forma de mejorar la prestación o el sistema de autorizaciones administrativas, ha encontrado un proceso precisamente contrario, en el que las comunidades autónomas han tratado de evitar a toda costa, a través del ejercicio de sus competencias, que estos principios consagrados en la Directiva de Servicios sean de aplicación a cada una de las comunidades autónomas. Luego veremos con un poco de detalle el cómo. Entonces, volviendo al repaso, tenemos en primer lugar las normativas europeas, es decir, se marcan unas reglas de juego para que tengamos un espacio amplio. Luego hay competencias estatales, es decir, el Estado tiene competencias en materia de comercio, pero unas competencias de una forma muy extraña. Y aquí hay que volvernos un poco, si estamos hablando del diseño competencial, al año en el que se aprueba la Constitución, es el año 1978. ¿Recordamos todos el comercio de 1978 cómo era? Yo supongo que los que hacíamos la compra, a los que nos mandaban a hacer la compra en ese año, pues sabíamos que íbamos al mercado, íbamos al ultramarino, había algunos pequeños supermercados, ahora mismo casi todos están cumpliendo 50 años, los primeros inicios. Es decir, había una estructura que no era una estructura nacional, es decir, no había grandes cadenas ni grandes corporaciones, eran pequeñas cadenas, en algunos casos con más pujanza, pero sobre todo era un mercado muy local, donde la intervención de la Administración es sobre todo una función de vigilancia para garantizar el aprovisionamiento. Es decir, en el año 78 seguía habiendo problemas de aprovisionamiento y tenemos que recordar que en el año 78 todavía se fijaban los precios de la barra de pan. Yo no sé si recuerdan ustedes, por lo menos aquellos que eran en el año 78, podían ver el telediario. Veo que hay mucha gente joven que posiblemente le parezca esto de marcianos. Se aprobaba por la Administración Pública los precios de determinados productos básicos porque seguía habiendo problemas de abastecimiento en nuestra economía, que, a pesar de ser una economía que ya se había abierto, pues tenía determinadas disfunciones en el cruce entre oferta y demanda. Y en este esquema tan local, pues no encajaba la visión del comercio que tenemos ahora, que es una visión mucho más abierta, mucho más liberalizada y con una dimensión nacional e internacional de las operaciones mercantiles. Por eso, las competencias en materia de comercio interior no aparecen recogidas en la Constitución, ni en la lista del 149.1, ni en la lista del 148. Y entonces, ¿qué es lo que hacen las comunidades autónomas? Pues las que accedieron a la autonomía a través del artículo 151 de la Constitución recogen las competencias de comercio interior como competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Y el comercio no aparece como competencia asignada a ninguno de los entes territoriales en la ley. Por eso, cuando ya el mercado va creciendo y se va generando esa dimensión, el Estado se ve abocado ante la gran diversidad y heterogeneidad de normas autonómicas que iban surgiendo para regular el mercado interior, a tratar de armonizar un poquito todo este batiburrillo que iba surgiendo en las comunidades autónomas, y eso lo hace con la Ley 7/1996 de ordenación del comercio minorista. Esta ley, para que el Estado pueda hacerla, tiene que invocar competencias muy complejas. Por ejemplo, la mayor parte de las competencias económicas reales se hacen al amparo de la regla 13 del apartado 149.1 de la Constitución, es decir,
bases para la ordenación general de la economía, es decir, son competencias básicas y, por lo tanto, susceptibles de desarrollo y particularización por las comunidades autónomas. Otras se justifican en las competencias del Estado del 119.118 de régimen jurídico de las administraciones públicas, porque hace falta que las administraciones se compartan de una determinada forma, y entonces pues el régimen de inspección, el régimen de sanción se basan en ese tipo de competencias. Otras se tienen que basar en el régimen, en las competencias derivadas de las reglas sexta y octava del artículo 149.1 de la Constitución, es decir, derecho civil y mercantil, porque afectan a los contratos directos de los particulares, es decir, y otras no se justifican en nada, pero ante el vacío de regulación el Estado dicta normas con carácter supletorio por si alguna comunidad autónoma no ha regulado. Es decir, que el Estado tiene que hacer realmente un jeribeque jurídico tremendo para armonizar mínimamente y sin garantías de conseguir la efectividad de la regulación un sector tan dinámico y tan complejo como el comercio minorista. En el caso de los horarios comerciales, además, se aprueba una ley orgánica en el año 1996, bueno, pero es un tema distinto, basado en bases de la ordenación de la actividad económica, y la ley vigente es la Ley 1/2004 de horarios comerciales, en las que el Estado lo único que puede hacer en tema de horarios comerciales es fijar unos criterios mínimos para garantizar una mínima libertad de ejercicio de la actividad dentro de un sector tan complejo como la distribución comercial. Y al final, aunque hay una serie de actividades que por legislación estatal están o tienen plena libertad de horarios, como por ejemplo los establecimientos que están en zonas de gran afluencia turística, las tiendas de conveniencia, los pequeños establecimientos de reducida dimensión, las churrerías, las floristerías, estas cosas que todos vemos los domingos. Y en el resto del comercio, que está sometido a restricciones, el Estado dice, bueno, por lo menos hay que dejar 12 domingos de apertura permitida a lo largo del año. Y estos 12 domingos podrán rebajarse a 8 si concurren en la comunidad autónoma causas muy justificadas. ¿Qué ha pasado en la práctica? Pues que todas las comunidades autónomas han reducido a 8. ¿Por qué? Porque es normal. Es decir, es normal que una comunidad autónoma que tiene la presión directa de los sectores empresariales mucho más cerca que los tenga el Estado, sea obviamente mucho más vulnerable a determinadas presiones empresariales, y esas reglas, por así decirlo, de juego se van desdibujando en el juego competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Y aquí entramos en la clave de las competencias autonómicas, es decir, las competencias autonómicas en materia de comercio interior, si nos atuviéramos a lo que dicen los estatutos de autonomía, en primer lugar, con las modificaciones que se finalizaron en el año 1996 con la última revisión del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, todas las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en materia de comercio interior. Es decir, exclusivas quiere decir exclusivas. Bueno, era una interpretación que más o menos se podía sobrellevar con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a lo que era exclusivo y lo que no era exclusivo, pero es unas competencias que se han consolidado en las últimas revisiones de los estatutos de autonomía emprendidos en la legislatura que se inició en el año 2004, y que en el caso, por ejemplo, de Andalucía, la Ley Orgánica 2/2007, que aprueba el Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece en el artículo 58 primero las competencias en materia de comercio interior, y lo que acaba haciendo es consolidando como competencias exclusivas de la comunidad autónoma cosas que en la actualidad sí son competencias de la Junta, pero acaban cerrando la posibilidad de que el Estado pueda pasar a modificar ese régimen porque cambien las circunstancias económicas. Es decir, no podemos olvidar que al final la economía evoluciona, y la consolidación en instrumentos que son tan resistentes a la modificación como los estatutos de autonomía. Antes se nos ha contado el ejemplo de cómo es muy difícil cambiar los consorcios cuando al final acabas teniendo que decidir entre varias personas. Bueno, pues los estatutos de autonomía son muy resistentes al cambio, sobre máxime en casos como el andaluz, donde además están refrendados a través de un referéndum. Entonces, bueno, se acaba consolidando un marco competencial que teóricamente debería ser un marco competencial dinámico y adaptado a las circunstancias económicas de la evolución lógica de cualquier modelo económico.
Y por último, bueno, y a partir de estas competencias que aparecen recogidas como exclusivas de la Constitución, podrán imaginarse ustedes que todas las comunidades autónomas han ejercido al máximo, a través de leyes, en algunos casos de carácter muy reglamentista, todo el funcionamiento de un sector de la economía que debería ser teóricamente mucho más liberal o mucho más liberalizado que el que es en la actualidad. Y nos vamos a las competencias locales. Pues los entes locales también entran a regular, es decir, no es ejecutar, a dictar normas concretas que afectan al sector a través no solo de cuestiones que podíamos pensar que son muy evidentes, como bueno, las operaciones de carga y descarga o los aspectos urbanísticos. Oye, pues mira, a ver, las condiciones urbanísticas para conservar la homogeneidad de los barrios, porque es que incluso cuando entramos en esos ámbitos, que podemos pensar que son ámbitos muy razonables, porque, hombre, el ayuntamiento puede definir a través de su planeamiento local el cómo se ubican las actividades económicas en el territorio y planificar la ordenación espacial de las actividades económicas. Pero es que a través de los planes de urbanismo lo que se está haciendo es planificar económicamente el sector. Y son dos cosas muy distintas. Es decir, una cosa es planificar cómo quiero que estén las actividades en el territorio, otra cosa es planificar el sector y decir, no, mira, yo necesito aquí que me pongáis esto, y luego eso trasladarlo a un planeamiento municipal, porque supongo yo que quien tiene que decidir cómo se planifican los sectores o cómo funcionan los sectores es la propia interacción entre las empresas que ofrecen servicios y los consumidores que los reciben. Y los instrumentos de planificación urbana tienen que servir precisamente para que no se produzcan desajustes entre cómo quiere la gente recibir los servicios y cómo están dispuestas las empresas a plantearlos. En la medida en que tú planificas y consolidas a través de decisiones económicas un determinado modelo de sector, estás generando también distorsiones en los funcionamientos de los propios sectores. Y además de eso, pues entran en cuestiones que nos parecerían a nosotros un poquito disparatadas desde una visión de un profano en el asunto, como aspectos concretos de seguridad alimentaria. Hay ordenanzas que te dicen cómo se tienen que vender determinados productos. Oiga, pero si es que precisamente estamos yendo a que ese tipo de aspectos se lleven cada vez más a través de normativas comunitarias. Es decir, el reglamento que se ha aprobado en noviembre sobre etiquetado, se llama Reglamento de Información al Consumidor, pero que regula el etiquetado de los productos alimenticios, es un reglamento comunitario que no admite desarrollo nacional y, sin embargo, tenemos normativas concretas sanitarias de los ayuntamientos. Aparte de lo que son claramente actividades de gestión o de inspección o de funcionamiento. Después de este pequeño repaso, les voy a poner algunos ejemplos para que vean hasta qué punto nuestro sector se ve distorsionado o acaba teniendo unos costes de gestión que acaban repercutiendo en el funcionamiento general de la propia actividad empresarial y, por lo tanto, en la forma en que recibe el consumidor los servicios. Tenemos, en primer lugar, las licencias de apertura. Es decir, el Estado ha acabado diciendo que cualquier comunidad autónoma que quiere establecer un régimen de licencias se tiene que ajustar a esos principios generales de la Directiva de Servicios. Las comunidades autónomas, ¿qué es lo que han hecho? Pues han ido trasladando esas bases generales que dice el Estado a leyes concretas, pero tratando de eludir a través de la ley concreta de carácter autonómico la aplicación de los principios prácticos de la ley. ¿Y eso en qué ha consistido? En que todas han seguido manteniendo sistemas específicos para tramitación de licencias comerciales para la apertura de nuevos establecimientos. Y luego, además, sigue habiendo licencias municipales que ahora mismo están aproximadamente en el ámbito nacional en 2 años de media desde que se tiene el local hasta que se consigue abrir la actividad. Es decir, desde que un empresario que quiere abrir un supermercado medianamente decente de 1.000 metros cuadrados, que es una cosa tampoco es demasiado grande, hasta que tiene la licencia definitiva de apertura por parte del ayuntamiento pasan 2 años. 2 años en el que hay una inversión con puestos de trabajo que podrían estar ahí trabajando, que están en suspenso por una cuestión de tramitación administrativa de lentitud y de excesivas cautelas administrativas no justificadas por el tipo de actividad que se está realizando. Como digo, estas licencias de apertura han hecho que se simplifique un poquito con el proceso de transposición de la Directiva de Servicios el régimen, porque antes de la Directiva de Servicios, pues mira, esto era el panorama, voy a ponerlo si quiero otra vez despacio para que se vea
cómo iban buscando cada comunidad autónoma, tenía su propio sistema de a partir de tantos metros está el requisito, a partir de tantos metros está el requisito, a partir de tantos metros era un régimen procelosísimo. Después de la transposición de la Directiva de Servicios, pues hemos llegado a un panorama un poquito más homogéneo, donde prácticamente todas las comunidades autónomas exigen licencia, es decir, sin necesidad de exigirla, salvo la Comunidad de Madrid, que es la única que no exige licencia comercial específica. Casi todas exigen licencia solo a partir de establecimientos de más de 2.500 metros, pero nos encontramos con comunidades autónomas que van mucho más al detalle y exigen licencia comercial específica para tamaños mucho más pequeños. En el caso, por ejemplo, de Canarias, pues vemos que según el tamaño de la isla te hace falta licencia comercial específica a partir de un determinado tamaño u otro. Y esto lleva a que, volvemos atrás otra vez, no lleva a que, estamos aquí hablando de responsabilidad de las comunidades autónomas, a que haya ya comunidades autónomas que tienen procedimientos de infracción, bueno, o hay procedimientos de infracción abiertos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por infracción del derecho comunitario, es decir, por una mala transposición de la Directiva de Servicios contra leyes de comunidades autónomas, entre ellas Andalucía. Y esos procesos de transposición ha llevado a que la ley estatal por lo menos se ha cubierto ese flanco, diciendo que si el Estado acaba siendo condenado por las instituciones europeas porque se ha transpuesto mal el derecho comunitario y el que ha sido el responsable de esa mala transposición ha sido una comunidad autónoma, la comunidad autónoma tiene que responder ante el Estado en términos económicos por la multa que eventualmente le puedan poner al Reino de España por esa mala transposición. Y esto, que parece una cosa muy evidente, es una cosa bastante novedosa. Es decir, se recogió por primera vez en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que luego posteriormente fue derogada en el año 2004, y se recogió nuevamente por primera vez en la Ley de Libre Acceso a las actividades de servicios o ejercicio, y luego en la Ley de Transposición de la Ley de Ordenación de Comercio Minorista y en la Ley de Economía Sostenible, que es un fenómeno que tendremos que ir viendo cada vez más, porque si no, no existen mecanismos por parte del Estado para exigirle a una comunidad autónoma que deliberadamente ha incumplido una normativa comunitaria que responda de la sanción que pueda llevar aparejada el conjunto de los españoles por esa mala transposición. En el caso de los horarios, como les había comentado, y ceñiéndonos solo a lo que son el mínimo de domingos y festivos de apertura autorizada, la ley estatal, como les había dicho, dice que tienen que ser 12, a no ser que haya causas muy justificadas que puedan exigir que una comunidad autónoma muy concreta puedan ser menos de 12 los domingos y festivos de apertura autorizada mínimos, y la aplicación práctica de las comunidades autónomas es que siempre que el Estado fija una base y deja una laxitud, pues la comunidad autónoma aprovecha hasta el tope la laxitud, y en el caso de los domingos y festivos vemos que con más de 8 domingos y festivos de apertura autorizada en el año 2012 solo tenemos a Canarias, Murcia, Ceuta y Madrid, con los domingos y festivos que ustedes ven a continuación. Y luego muchas especialidades, es decir, pues con una festividad local Navarra y Madrid, con peculiaridades de Aragón que cambian las entidades locales los domingos y festivos, o Canarias que en cada isla son distintos, o en Castilla y León que según el tipo de comercio que sea los domingos son unos y otros. ¿Eso qué se traduce? Pues cuando estamos hablando de operadores que funcionan en el ámbito nacional, pues que si tú quieres avisar de que un domingo vas a abrir un establecimiento, tienes que decir, y yo no sé si alguno lo ha oído alguna vez, eso depende de qué emisora radio sintonice, dice: hoy están abiertos los establecimientos en la Comunidad de Madrid, excepto el municipio de tal y cual. En la comunidad de tal están abiertos. Es decir, una empresa que quiera operar con un mínimo de racionalidad económica a nivel nacional, pues acaba teniendo realmente dificultades para poder hacer una política general en esa materia. Lo mismo sucede pues cuando estamos hablando de rebajas o de promociones o de cualquier otro ámbito que está regulado por el ámbito autonómico. Y eso no quiere decir que la regulación pueda ser buena o mala, sin prejuzgar si la decisión de la comunidad autónoma a la hora de decidir regular una determinada materia de una determinada forma es adecuada o no es adecuada, sino que eso comporta costes y disfuncionalidades para operadores que quieren operar en un ámbito nacional como son en la práctica los nuestros. Una última referencia muy rápida tan solo a otros aspectos regulatorios que también afectan. Les he hablado solo de la normativa comercial,
pero tenemos, por ejemplo, debates sobre la cadena alimentaria, sobre las relaciones entre los distribuidores y los proveedores de la alimentación. De cada comunidad autónoma quiere diseñar un sistema específico para cómo se tiene que relacionar los consumidores, los proveedores de la distribución con la distribución, o en temas de medio ambiente, donde la legislación de residuos nos lleva a un sistema muy complejo de gestión y entonces tú no puedes hacer políticas de gestión de residuos a nivel nacional y decir, oye, pues voy a gestionar el cartón de la misma forma en todos sitios, porque en cada ayuntamiento, en cada comunidad autónoma te pueden exigir unos requisitos distintos, o por ejemplo en el caso de Andalucía, que hemos tenido un impuesto sobre bolsas de plástico, que es una anomalía para un sector que funciona también con ámbito nacional, o en el tema de seguridad alimentaria, donde cada comunidad autónoma tiene su legislación de seguridad alimentaria y el Estado no tiene ni siquiera competencias en alta inspección. Es decir, el Estado consigue que esto funcione a base de buena voluntad y legitimidad de hecho técnica, pero no porque tenga competencias reales para poder decir, oye, los criterios para la inspección van a ser esto, el Estado no los tiene, o en temas de relaciones laborales o en temas tan mercantiles como la responsabilidad social corporativa o el Código de Funcionamiento de las Empresas, que tendría que ser una regulación mercantil. Y ahí tenemos casos, por ejemplo, como Extremadura o Valencia, que tienen normas específicas para decir qué empresa es responsable o no. En conclusiones, nosotros del planteamiento empresarial lo que pensamos es que la carga regulatoria tiene que reducirse siempre que se pueda reducir. Es decir, las leyes innecesarias son contraproducentes para todos. En segundo lugar, aquellos aspectos de la regulación que puedan generar distorsiones en la unidad de mercado hay que eliminarlos porque podemos conseguir un efecto local beneficioso, pero a la larga acaba perdiendo el conjunto de la economía. Hay que mejorar la técnica legislativa, es decir, esto que dice la Directiva de Servicios, de que al final para tomar una decisión hace falta ver el impacto regulatorio y hacer una evaluación para que, si hay una alternativa más fácil, que esa alternativa más fácil se haga, habría que implementarlo. Ahora mismo no existe base jurídica para poder exigir eso en todos los procesos. Hace falta mejorar los mecanismos de audiencia con los sectores afectados. Tiene una compañera que está aquí que también está en la Confederación de Empresarios de Andalucía, sabe que es muy complicado hacerle llegar a veces a los políticos la visión empresarial de una decisión política que puede tener incluso buena voluntad, pero que no tiene en cuenta las consecuencias sobre los sectores concretos, y luego la mejora de los mecanismos de control de constitucionalidad de las leyes autonómicas. Pues con eso, y perdón por haberme extendido quizá algo más de la cuenta, he acabado. Muchas gracias.